Capítulo 9. La disyuntiva. A Esteban se le presentaban algunas opciones: contactar nuevamente al grupo terrorista, ser capturado, o lo que parecía ser la oportunidad de iniciar una nueva vida. Arantxa. Nadie, ni la policía ni ETA, sabían que estaba vivo. Los terroristas podrían pensar que también él habría muerto en la refriega. Puesto que no tenía que perder, lo peor que podía sucederle era que ella lo delatara a las autoridades, lo cual solo era una opción. Mientras que si tomaba cualquiera de los otros caminos, seguiría siendo un fugitivo. Eligió esta última alternativa. Arantxa se había conmocionado ante la noticia del secuestro de don Julián, quien era el motivo para que ella se encontrara en México. Permaneció atenta a los acontecimientos y durante todo el tiempo que duró el secuestro, su intuición de mujer le decía que el pronóstico no se presentaba nada obsequioso. Por otro lado, y aunque se tratara de una contradicción, algo la hacía estar segura de que, de alguna forma, él se pondría en contacto con ella. Joven inteligente, se había reservado cualquier comentario de su amistad con don Julián, nadie sabía de esto, y menos del motivo de su estancia en México. El viaje se alargó, a ella se le acababan los pretextos, pero no podía irse con Julián en esa situación, debía permanecer en México hasta que todo se resolviera, para bien o para mal. Arantxa se encontraba desayunando en su hotel de la Ciudad de México cuando se enteró de lo que sus temores habían sido confirmados. Don Julián había muerto. La televisión transmitía los pormenores del fallido operativo de rescate del prominente banquero español, mientras los bellos ojos azules de la muchacha se nublaban al ver el rostro sin vida del hombre que amaba, por quien había venido a América. Se llevó las manos al rostro y sin embargo contuvo las lágrimas. Se levantó sin terminar el desayuno y se fue a su habitación a llorar sin testigos. Pero Arantxa era una mujer de temple, aún así sintió un profundo dolor por la pérdida de un ser inteligente y encantador, se echó agua en la cara, respiró profundamente y cuando, finalmente, se repuso de la tragedia, trató de poner en orden sus ideas. Sabía que don Julián era todo un personaje y que la noticia de su muerte ocuparía 8 columnas no solo en México, sino también en el ámbito mundial, por lo que deducía toda la actividad protocolaria de su funeral. El cuerpo regresaría a España muy pronto. Sin embargo no sabía que el destino le tenía preparado algo más, que había sido señalada para tener aún un papel designado. Decidió que partiría de regreso a su tierra al día siguiente. Antes tenía que realizar un último homenaje al hombre que amó y por quien estaba aquí. Finalmente el arte era lo que los había unido. Durante el curso del día siguiente se dedicó a visitar el centro histórico de la Ciudad de México. Con la angustia del secuestro, casi no había salido del hotel y sabía que en breve regresaría a España, pero no se iría sin conocer la ciudad de los palacios, aquella, la región más transparente que nombraba Humboldt. Arantxa quería constatar la grandeza de la que fue la metrópoli más importante de la Nueva España. Mujer sensible, en la Catedral de la Ciudad de México ella descubrió en la arquitectura barroca el legado artístico del mestizaje, que le dio una nueva dimensión a la arquitectura y escultura, pensó, como hubiera disfrutado con don Julián, imaginaba, como si fuera caminando de su brazo. En la calle de Tacaba, contempló la escultura ecuestre del caballito. Enfrente, el bello edificio museo, contempló la colección de pinturas en particular, descubrió la maestría del paisajista José María Velasco, la luz de sus cielos lo inmortalizaron albergadas en el bellísimo palacio construido por Bolsa. Su recorrido sirvió de ritual al ser que representaba don Julián en su vida, al tiempo que un homenaje a aquel hombre inteligente y sensible que conoció. Al llegar al hotel le informaron que alguien había llamado preguntando por ella. Se sorprendió, pero evitó demostrarlo. Nadie sabía de su presencia en México, así que no pudo más que intrigarse por saber quién sería quien la conocía por su nombre y sabía dónde se encontraba. Estando ya en su habitación escuchó sonido del teléfono. Le llamaban nuevamente. Pensó en no contestar, pero la curiosidad y el temor se mezclaron dándole apenas a sus piernas el soporte necesario para llegar hasta el auricular y, decidida, alzar la bocina. Antes de hablar respiró profundamente y con voz modulada para ocultar su nerviosismo dijo: Arantxa. Habla. ¿Quién me busca? Le contestó un silencio de unos cuantos segundos y luego una voz masculina, joven, con cierto acento español. Soy un amigo de don Julián que estuvo cerca de él cuando murió. Él me ha pedido que te llamase. Es difícil, pero trata de confiar en mí, necesito verte lo más pronto posible, acudiré a donde tú digas, dijo Esteban. Lo siento, no es posible, pero si lo que dice es cierto, entonces iré a la policía para denunciarlo, dijo ella tratando de ocultar su nerviosismo. Mi vida está en sus manos. Don Julián me ha dicho que la localizara y confiara plenamente en usted. Esteban por primera vez, habló con firmeza y frialdad que lo caracterizaban.
Y fue hasta después de un largo silencio que Arantxa por fin respondió. Está bien. Lo veré por la mañana en un café que se encuentra en la calle de Madero, le llaman de los Azulejos. ¿Cómo sabrás quién soy? Dijo un poco más calmada y volviendo a recuperar su fingida frialdad. Sé cómo eres, tengo tu foto, él me la ha mostrado, solo dime la hora. A las 9, contestó y colgó. Cruzar un océano para encontrar un desconocido que le informara la muerte de su amado no es cosa fácil, así que casi no pudo dormir. Hizo la cancelación de su vuelo y luego se quedó leyendo toda la noche, aquello era lo único que, medianamente, podía ocuparle la mente en otra cosa que no fuera Julián y el desconocido. Arantxa apenas estaba anotándose en el registro de espera de los Azulejos, cuando Esteban, puntual, se acerca a la joven española. Soy yo. Buenos días, dijo él por saludo y la tomó del brazo para conducirla a la mesa que ya tenía. Ambos caminaban con una expresión mezclada entre el duelo y la sorpresa. No estaba en condiciones de desayunar, así que solo ordenaron café. Cuando la mesera sirvió las tazas y se alejó, Esteban hundió la mirada en el líquido, solo así pudo hacer que las palabras salieran de su boca. Tenía razón don Julián, eres una mujer interesante. Después guardó silencio esperando una respuesta, pero Arantxa contestó el cumplido con un silencio que señalaba que había asistido a la reunión por algo más importante que recibir elogios. Esteban miró a Arantxa y esperó a que ella también lo viera a los ojos, con la certeza de hablar con el corazón en la mano, sabiendo que lo que va a decirle es su versión de la manera más honesta y directa del asunto. Primero quiero decirte que te hablaré con toda sinceridad, pero ahora no, será cuando terminemos el café y caminemos juntos para evitar ser escuchados. Por ahora lo único que te diré es que don Julián y yo nos llegamos a estimar y a tenernos confianza mutuamente. Juntos planeamos cómo escapar, pero las cosas salieron de diferente manera a como lo pensamos, todo falló. Después el silencio fue mutuo. Ella no reflejaba ninguna emoción hacia el desconocido, y del temor inicial de la entrevista, pasó a una indiferencia hacia Esteban. Don Julián te dejó un recado, dijo Esteban. Y a ella se le iluminaron los ojos. Esteban repitió palabra por palabra lo que le había dicho don Julián antes de morir. Quizá fue eso lo que convenció a Arantxa de salir con él, puesto que en primera instancia había pensado en marcharse sola, dejándolo con sus secretos para otra tonta que quisiera escucharlos. Salieron y caminaron un rato por la calle de Madero. Después de unos minutos sin que ninguno rompiera el silencio, Arantxa miró a Esteban de reojo para invitarlo a hablar. Y él, que solo esperaba una mínima señal de ella para comenzar a narrarle la historia completa, yendo directo al grano y sin ocultarle nada de lo que había sucedido durante el cautiverio, empezó a hablar. Ella escuchó todo impasible, sin mirarlo, sin decir palabra. Solo al final Arantxa dijo: «Eres uno de ellos, ¿verdad?». Esteban evitó mirarla pero afirmó con la cabeza: «Así es. Ahora ya lo sabes, y yo quedo en tus manos. Si vine hacia ti fue porque él me lo aconsejó, ahora haz lo que quieras». Arantxa no pudo ni quiso disimular el desprecio que Esteban le hizo sentir, solo atinó a decir: «Haré lo posible por ayudarte, pero lo haré en memoria de Julián y confiando en que lo que me has dicho es cierto. Me has dado suficientes pruebas de haberlo conocido bien. Pero tengo que decirte que eres un ser despreciable, un asesino y un cínico». Al escuchar aquello Esteban sintió que era ahogado por una ola de vergüenza por sus actos. Efectivamente, era un asesino. Su instinto le decía que si la vida le daba una segunda oportunidad, tendría que vivir cargando con el desprecio por sí mismo y la culpa por sus actos. A pesar de todo no se dejó amedrentar, tenía un plan que, en cierta forma, don Julián le había diseñado para animarlo a que lo ayudara en el supuesto escape. Para Esteban ese encuentro decidiría su destino, no solo escaparía de las autoridades de México y España, sino que además la gran posibilidad de dejar atrás todo vínculo con el grupo terrorista. En lo profundo de su ser sabía que si caía en manos de ETA, sería mucho peor que de hacerlo con las autoridades, con ellos no valían los derechos humanos ni juicios, solo la muerte al desertor. «¿Qué quieres que haga?», le preguntó secamente Arantxa a Esteban. Esteban evitó mirarla de frente, pero contestó: «Dinero. Con eso podré conseguir documentos falsos. Solo mediante una nueva identidad tengo oportunidad de salir del país, probablemente con rumbo a Sudamérica. Allá empezaré una nueva vida». «¿Cuánto necesitas?», preguntó ella, quien contaba con una cuenta bancaria que don Julián le había abierto a su nombre, lo suficiente para vivir varios meses en México cómodamente. Cuando ella le ofreció $5,000 Esteban pensó que estaba burlándose de él. «Es más de lo que pensé, pero si sobra, te lo deposito».
Ten la certeza de que algún día, no sé cómo ni cuándo, pero he de pagarte este favor que me haces en nombre de don Julián y tuyo, dijo conmovido. El único favor que me puedes hacer es no volver a saber de ti jamás, y era sincera, era lo único que Arantxa necesitaba de él. La joven española retiraría $1000 diarios de la institución bancaria, y se los daría en efectivo. Mientras le dio $200 para lo necesario. Ni ella misma se explicaba por qué actuaba de esta manera, seguramente no lo habría hecho de haber conocido la participación de Esteban en el atentado contra Almacén de España, donde una de las numerosas víctimas había sido un compañero suyo de escuela. Pero no lo supo y el destino dio un vuelco. A pesar de lo que le había dicho a Esteban, la noche de aquel encuentro Arantxa aún se debatía entre las miles de dudas. Por un lado, no podía quitarse de la cabeza la idea de denunciarlo y acabar de una vez por todas con aquel ser despreciable, que había participado en el secuestro de Julián. Esa opción era lo más sensato, pero si don Julián le había dado la oportunidad a Esteban y él había intentado salvarle la vida a cambio, quizá ella solamente cumpliría la última voluntad de su amado. ¿Qué hacer? El amanecer le dio la solución. Arantxa decidió cumplir el compromiso de don Julián con Esteban, total, le daría el dinero ofrecido y desaparecería de su vida. Ella volvería a España y olvidaría todo. Dinero sería lo único que perdería, lo que podía ganar era la tranquilidad de cumplir con una promesa. En su mente resonaban las palabras que Julián, por boca de Esteban, le había dicho por despedida. Esteban le llamó a Arantxa a primera hora y acordaron verse en el mismo lugar del día anterior. Ella evitó desayunar con él, solo le dijo. Seguimos en lo dicho, seguiré la voluntad de Julián. Vamos al banco, tú me esperas afuera. Al salir de la sucursal ella le entregó el dinero y él juró por la memoria de don Julián que empezaría una nueva vida. A Arantxa esto no le era suficiente para conmoverla, simplemente dio la espalda y se alejó para siempre de la vida de Esteban, quien la observó marcharse y, aunque nunca se había caracterizado por ser un hombre religioso, la bendijo. La confusión de Esteban. No cabía duda, Esteban ya no sería el de antes de conocer a don Julián Satrain. La intimidad con aquel hombre que fue como un padre que nunca conoció, su muerte y la impotencia de ayudarlo y ahora la posibilidad de iniciar una nueva vida. Era un desertor de la sociedad, y ahora de la ETA, a la cual temía, sabía que si lo encontraban sería torturado y muerto, si las autoridades descubrían su identidad, sería enjuiciado y devuelto a España. Probablemente purgaría cadena perpetua. Regresar a Veracruz y buscar a María del Carmen era lo que más deseaba, pero la sensatez se lo impedía. ¿Qué debía hacer? ¿Qué hacer? Empezar una nueva vida. Con el dinero que le proporcionó Arantxa y ante la postura de ella de no denunciarlo, al parecer sería un hombre libre, pero necesitaba una nueva identidad. Había oído hablar que por el rumbo de la Merced había gente que conseguía documentación falsa que le permitiría moverse dentro del país y por qué no salir de él. Su intención de huir a Panamá para después iniciar el contacto con María del Carmen, de inicio se dirigió a Chiapas, para después alcanzar la frontera con Centroamérica, al parecer su plan era sensato. Algo había aprendido de don Julián, primero trazar y después ejecutar, por desgracia la vida y la situación le había enseñado que nada está garantizado, y que no existe la seguridad total, pero la misma situación le había enseñado que tenía una nueva oportunidad, lo que tenía muy claro era que había roto para siempre con ETA y que la relación con don Julián lo había dejado profundamente transformado. Sabía que existían hombres buenos y justos, y que probablemente la salvación del hombre era la solidaridad humana y no las ideologías, religiones o banderas que solo los enfrentaba, y que no dudaban usar la violencia en nombre de su causa. El hombre solo era utilizado para alcanzar sus fines, pero ahora creía que el hombre y la vida deben ser el principio de todas las cosas. El fruto de un gran amor. Mario. Como sabemos, María del Carmen tuvo un hijo, que le puso Mario. Ella había leído en el colegio un libro que la había cautivado. Los Miserables, escrita por Víctor Hugo, y el personaje de Mario le había subyugado, era el símbolo del romanticismo para ella. Los años transcurrieron y el cuidado de María del Carmen y su abuela materna fueron abono que le permitió a Mario nutrirse de ejemplo y amor. Su infancia se puede haber considerado un feliz acontecimiento, solo cuando vino la escapa de la sociabilización, cuando ingresa a la primaria, empieza a pagar el no contar con un padre. Los niños al relacionarse, extienden los perjuicios que han adquirido en el núcleo familiar, en el medio donde el niño Mario sociabilizaba eso era mal visto, asunto que empezó a demeritar en alguna forma el aplomo natural de Mario.
Pasaron los años y de aquel niño frágil y sensible surgió un joven que destacaba por su porte, era apuesto e inteligente, había aprendido a sobrevivir al medio con éxito y en general era bien recibido en los círculos en que se desenvolvía y aún en circunstancias que no era fácil enfrentar, el no contar con una figura paterna sí afectaba su confianza en sí mismo, con las diferencias con los jóvenes que eran propias de su edad, se veía en desventaja cuando surgían dificultades en donde los demás compañeros tenían el respaldo de sus padres, y él tenía que vérselas solo, ya que el pedir ayuda a su madre solo la mortificaría y sería mal visto por los compañeros que se refugiara tras las faldas de mamá. El no poder tener la autorización de la familia de Andrea, por la familia de ella fue un duro golpe para continuar con su relación. Fue ahí donde comprendió que destacar y ser aceptado en los círculos de la sociedad cerrada de Veracruz, tenía para él, una gran limitante, pero su espíritu era fuerte y comprendió que el camino para labrarse un porvenir decoroso era el concluir sus estudios. Su pasatiempo la música y el dibujo, además de hacer ejercicio al aire libre. No cabe duda que era un muchacho sano y de carácter. Pero había algo que desde su tierna infancia le inquietaba. El saber quién era su padre, conocer el motivo por qué él no vivía con ellos. Se guardaba de no mostrar su incertidumbre para no mortificar a su progenitora y a su abuela que era como una segunda madre, ellas cuando se presentaba la ocasión de hablar del tema se mostraban evasivas al respecto, y sus argumentos que en la infancia pudiera bastar en su adolescencia resultaban insostenibles. Él necesitaba saber la verdad. Era algo que ya no podía postergar y si quería encontrar la verdad tendría que ser por su cuenta. Gran parte de su necesidad de investigar al respecto era los rumores que circulaban en su medio escolar y familiar en relación a quién era su padre. Muchas veces escuchó a tías piadosas decir no. De ninguna manera se deben enterar de quién es su padre. El pobre no tiene la culpa. Y entre sus compañeros y a veces reales de amorío sobre su dudoso origen y de que su padre había desaparecido por un acto delictivo, esto era motivo de sufrir discriminación en los círculos en que se desenvolvía. La enfermedad crónica degenerativa, artritis reumatoide de su abuela, lo obligó a viajar a México, para tratar el exagerado dolor y proceso incapacitante que sufría, por lo que Mario tuvo que permanecer, solo en su casa por motivos de exámenes próximos a presentar. El cofre de las revelaciones. De regreso en la tarde después de comer cerca de la escuela, caminó largo trecho por el malecón para hacer digestión, se sentía libre y pleno como pocas veces, estaba solo, y su alma. Podría hacer lo que quisiera con su tiempo, y su casa. Pero tenía la responsabilidad de estudiar para mantener el promedio necesario para conseguir una beca. El calor de la tarde era aún intenso, en el hogar contaban con ventilador pero no era suficiente, y no era sensato ponerse a estudiar con esas temperaturas, por lo que decidió ponerse a tocar música, con el beneficio que no habría quien le dijera que bajara el volumen. Después de practicar por un tiempo los acordes de Yesterday de los Beatles, la cuerda tercera se rompió. Superando cierta contrariedad, recordó que en la habitación de su madre, en el ropero guardaba hilo de caña de pescar, que bien pudiera servirle para continuar practicando la guitarra. Cuando estaba revisando gavetas y cajones, le llamó la atención un cofre que sería como alajero, que despertó en particular su curiosidad, debido a que se encontraba cerrado con un pequeño candado. Sabía que con un pasador podría abrirlo sin mucho inconveniente. Después de un momento de observarlo, su curiosidad e intuición lo incitaron a abrirlo. Después de maniobrar unos momentos, el candado cedió. En él no se encontraba bisutería, no era algo que le produjo un aumento de la frecuencia cardíaca. Se hallaban unas cartas anudadas por un listón rojo. Tomó el paquete y debajo de él se encontraba una fotografía. Era su madre abrazando a un hombre joven. Era él. Lo sabía. Su padre. Era como si estuviera observando su imagen con unos años más. Después de observarlo detenidamente, su determinación de conocer el contenido de las cartas aumentó. Las cartas estaban abiertas por un costado. Retiró la hoja de papel del sobre, y sus ojos fueron devorando el texto. Era una carta de amor, el lenguaje era con algunas formas propias de los españoles. Vos, sois, etc. El texto era expresión de amor en un lenguaje apasionado. Le expresaba su sentimiento hacia ella, en ella hablaba que era el ángel de su vida, de los días felices vividos a su lado, en otra describía sus planes a futuro pero entonces ¿por qué había desaparecido? Porque la había abandonado precisamente cuando iba a tener un hijo producto del amor que él escribía en sus cartas, pero al parecer no sabía que iba a ser padre. Porque ella no se lo dijo, lo cual despertó cierta simpatía hacia su progenitor, pues la última carta estaba fechada casi un año antes de que él naciera.
Al menos ahora sabía que era producto del amor entre dos jóvenes, no había remitente o sello postal en los sobres, por lo que dedujo que estas cartas habían sido entregadas personalmente por su padre, a su ella. La carta. María del Carmen. Te escribo estas líneas impulsado por un sentimiento hasta hoy desconocido para mí. El amor verdadero que es incondicional, debo confesar que el ser que me dio la vida no me inspiró tan profundo y bella sentimiento, el conocerte, el haber vivido los días más bellos de mi vida, al estar a tu lado me permitió descubrir una sensibilidad nunca experimentada antes por mí. A tu lado me siento un hombre, niño. Donde mis temores y debilidades dejo manifestarse. Eres madre, amante y confidente, que le ha dado sentido a mi existencia. El destino ha sido cruel conmigo, primero me enseñó el rostro del odio. Lo que me llevó a cometer actos que hoy me resulta imposibles de confesarte. Después el mismo destino me ha mostrado el otro rostro de la existencia. La alegría de vivir. El amar, y ser amado. Pero si alguna vez llegas a saber de los actos cometidos, que hoy me llenan de remordimiento y vergüenza, quiero que sepas que yo era un hombre antes de conocerte y un hombre nuevo cuando te conocí. Pero el arrepentimiento no puede cambiar el pasado, pero la confesión que te hago no es para exculpar mis actos, quiere que pienses siempre que el hombre que conociste y amaste, es el hombre bueno y sensible que tú has amado, es el hombre que te mostró el alma de un niño carente de amor, y que en tus brazos por primera vez, encontró paz y ternura. Que jamás te haría daño alguno, y que si fuera preciso daría su vida por tu felicidad, pero esto sé que no es posible, por lo que estas líneas son una despedida para siempre, del acontecimiento que le dio significado a mi infeliz existencia. No soy una persona creyente, sé que actué mal, me encontré en el lugar equivocado, con la gente equivocada, en el momento equivocado, no me deslindo de mi responsabilidad. Pido perdón si existe un Dios, y a todos a los que hice daño. Y que tú también lo hagas. Yo por mi parte, no me lo perdonaré jamás. Te amo. Eres lo único bello y bueno que me ha ocurrido en mi vida. Por lo que sería lo último que haría, sería causarte dolor, este es el motivo por lo que me alejo de ti, perdona si es lo único que puedo dejarte en el momento de mi partida una explicación. Mario al terminar de leer estas líneas estaba en un estado de sorpresa que no se percató de que las lágrimas que brotaban de sus ojos. Había humedecido la hoja de la carta, las secó con un pañuelo desechable, y procuró guardarlas en el orden en que lo había encontrado. ¿Qué acto tan terrible había cometido su padre que no se atrevía a confesarlo? ¿Era su padre un delincuente? ¿Un hombre peligroso como se rumoraba? ¿Dónde se encontraba? ¿Estaba vivo, o había muerto? Ahora las interrogantes lo llenaron de incertidumbre, por lo que pensó que de alguna manera había que llegar a conocer la verdad hasta las últimas consecuencias. Mario estaba por concluir su asignatura de administración en la Universidad Estatal de Veracruz. Había tenido un buen desempeño académico, y sin llegar a ser una mente brillante, su promedio escolar era de 9. Bastante aceptable en el mundo profesional, por lo que fue muy estimulante leer en los tableros de la universidad una convocatoria para estudiar en España un posgrado de Administración e Informática Bibliotecaria. No había duda. Tenía el perfil que se solicitaba, y tenía una caducidad la convocatoria, por lo que había que darse prisa si quería aprovechar la oportunidad. Con ella conseguiría dos objetivos, tener una especialidad en el extranjero, ventaja que le permitiría tener mejor perspectiva laboral, pero existía un segundo motivo, y era el conocer la patria de su progenitor y conocer sus orígenes. ¿Y por qué no? Saber del paradero de su padre. Esta segunda intención tendría buen cuidado de no manifestarla a su madre ni a las autoridades académicas. Por otra parte, la beca cubría gastos de transportación, estancia y una pensión mensual decorosa, difícilmente podría encontrar una mejor oportunidad. Pero lo más importante, tenía una excusa ideal para viajar a España, y no despertar sospechas acerca de las intenciones del viaje, favoreciendo de paso su currículo académico, el ser financiado en su totalidad evitaría que su madre pudiera hacer un sacrificio más por su hijo. Decidió hacer los trámites correspondientes y esperar el dictamen del consejo para anunciárselo a María del Carmen. Si no era el afortunado, nadie se enteraría y no pasaría nada. La estancia en Madrid. El viaje por Iberia se le hizo interminable. Su madre un día antes se agotó de darle recomendaciones, y su tristeza de la partida de su único hijo le producía una profunda congoja. Trató de disimular su estado depresivo, que aún no superaba por la dolorosa pérdida de su madre compañera y confidente. Ahora lo único que tenía en este mundo se marchaba. Al parecer el estigma de su vida sería la soledad. Mario le reiteró su amor, comprensión y su promesa de portarse a la altura de las circunstancias, para que su madre estuviera orgullosa de él.
Gracias al internet Mario había contactado una casa de huéspedes para estudiantes con un precio afín a su presupuesto, y que además quedaba cercana a la universidad madrileña. Los compañeros de morada le preguntan su origen, y con satisfacción ve que los mexicanos, los manitos, gozan de un gran cariño por aquella comunidad. ¿Qué español no tiene parientes en América? Y el éxito del futbolista Hugo Sánchez en la ciudad de Madrid facilita las cosas a Mario. Agregado a su aspecto, Mario se dedicó a recorrer la ciudad. Antes de iniciar el curso, la recorrió en metro, en bus y sobre todo la conoció de la mejor manera, a pies. Palmo a palmo, disfrutaba de su nueva independencia. Los hábitos formados en la infancia y en la adolescencia, le permitían conducirse con inteligencia. La Gran Vía, la Puerta de Alcalá, las Cibeles, Puerta del Sol y en especial el Corte Inglés, era un destino frecuente. Como buen lector, dedicaba a hurgar los estantes de la librería del almacén, los hojeaba y los revisaba. Hasta que se enamoraba de algún libro, decidía adquirirlo. Mercedes, joven de Higgins, aparece en su vida. Mercedes era compañera de la posada donde vivía, y además de universidad, aunque de otra carrera. Estudiaba arte. Las ocasiones que coincidían en los lugares citados, ella con su alegría y sonrisa permanente, le resultaba a Mario un objetito ideal. A él, le felicitaba la relación, siendo un joven por naturaleza introvertido. Empezaron a salir juntos al museo, al parque, a las tapas, en especial la compañía de ella le reduce la nostalgia de su madre, los modismos propios de México los celebra Mercedes con sonoras carcajadas. Con el paso del tiempo, él le va tomando la suficiente confianza, para externarle su verdadero motivo de su estancia en España. Conocer el origen y paradero de su padre. Se lo externa para después proponerle que lo acompañe al País Vasco. Ella, con sorpresa, acepta la invitación simulada. El viaje al País Vasco. El recorrido se realizó en autobús después de salir a primera hora de la mañana, con un reconfortable café y un pan. Se reconfortaron. El trayecto resultó interesante por la amena charla y lo bello del paisaje, en especial los acantilados escarpados, en un risco una cabra posada en lo alto, el mar del norte es gris, el clima es frío y húmedo, apenas soportable para Mario, que venía de las cálidas costas del Golfo de México. La bruma va cediendo poco a poco a los incipientes rayos de sol. Al pasar por las diferentes regiones del País Vasco, percibieron un ambiente enrarecido de tensión política. Unos días antes había sido asesinado un concejal. Las bardas pintadas con anuncios y consignas simpatizante de la emancipación. En verdad, era una región impregnada de tensión en donde había nacido su progenitor. Al llegar a su destino, preguntaron dónde conseguir un hospedaje económico. Cerca de la estación lo consiguieron. Al llegar a registrarse, vivieron una situación chusca, ya que la posadera les entregó las llaves de una habitación con cama matrimonial. Situación que sonrojó más a Mario que a Mercedes. La habitación era diminuta, un modesto ropero, una silla, una mesita y por supuesto, una insinuante cama matrimonial. Su reducido sanitario, en verdad no requerían más. La vista daba a la calle, donde se veía el jardín central. Salieron a caminar, y buscar un sitio donde comer. La fabada era el platillo ideal para calentar a estos jóvenes y alubias. La población era fría, como el clima. La dificultad de no hablar lengua vasca dificultaba un poco el sociabilizarse. Las calles, los nombres de comercio, pero gracias a que la ciudad era pequeña con apenas unos cientos de miles de habitantes, al parecer la economía no era muy favorable, había muchos que iban a trabajar a Francia. Cuando la providencia apareció, la única foto que contaba de su padre era una tomada en la región vasca, una casa y al lado un comercio con un letrero en la fachada. No cabía duda. Era el lugar donde su padre aparece, hace más de 40 años. Parecería como si el tiempo no hubiera transcurrido en aquel sitio. Se dirigió impacientemente a la tienda, apenas saludó a la anciana que atendía aquel lugar. Le mostró la fotografía, y le preguntó si le resultaba conocido ese rostro. La anciana alejó la fotografía hasta donde la extensión de su brazo permitía. En su arrugado rostro se dibujó una mueca que intentó ser una sonrisa, y con una exclamación respondió. Es Esteban. El hijo natural de Esther y de un acaudalado empresario, don Manuel Alimente, hombre influyente en esta localidad. La pobre Esther se dedicó a trabajar de sol a sol, y todo para que luego el ingrato del hijo, el único que tuvo, terminara de terrorista en la ETA. La anciana siguió dando pormenores al grado que parecería la cronista de aquel pueblo. Al terminar, agregó que Esther llevaba más de 10 años de muerta y que del ingrato de su hijo nunca volvió a saber nada. Se rumoraba en la comunidad que había sido encontrado en México y que probablemente estaría preso, muerto, o desaparecido. Al fin, ¿qué importaba?
De pronto la astuta anciana, miró fijamente a Mario, y sentenció. Tú eres su hijo, ¿verdad? No había que ser muy perspicaz para no observar el enorme parecido al hombre de la foto. Finalmente, Mario salió de su marasmo para alcanzar a contestar, gracias. Y se retiró. La anciana sabía que al guardar silencio otorgaba. Por primera vez en su vida supo del dolor que es saber el origen de su padre ausente. Ahora no le quedaba claro si era más difícil el no haber tenido un padre presente, o el conocer la identidad de su padre. Su actividad era un terrorista, ese era el verdadero motivo por el cual su madre siempre le ocultó el paradero de su padre. El por qué nunca regresó. El significado de su carta de despedida a su madre. Mercedes fue lo suficientemente prudente para no interrogar a Mario al respecto. Cosa que le agradecía desde el fondo de su alma. Tener al lado una joven sensata a su lado. Durante el resto del día apenas si cruzaron palabras, la tarde había caído y el frío aumentaba. Ella le sugirió a Mario ir al hotel. En el camino, él compró una botella de brandy, sodas, y queso. Cuando llegó a la habitación, abrió ávidamente el brandy, y se apuró un trago derecho. Después le sirvió a Mercedes. Ella pidió agregar a soda. Fue entonces cuando empezó a hablar Mario. Recordó su infancia feliz, su adolescencia, padre ausente, la carta encontrada y las evasivas de su madre en relación al origen y paradero de su padre, y el verdadero motivo de su viaje a España. Y ahora que sabía la verdad, le resultaba en ese momento muy doloroso saber que su padre era un asesino. Su voz apenas audible se cortó y las lágrimas recorrieron su mejilla sin poder evitarlo. En Mercedes afloró la madre amante. Lo tomó de la mano y con la diestra, orientó el rostro de Mario hacia ella. Después lo besó con una ternura maternal. Reconfortó al maltrecho espíritu de Mario. Lloraron, se reconfortaron e hicieron el amor hasta que el cansancio los venció. Al despertar Mercedes, no sintió el cuerpo cercano de Mario. Descubrió la figura espigada y enjuta de Mario mirando a través de la ventana, viendo más allá de lo que el paisaje ofrecía, mirando en lo profundo de su alma, que el dolor en esos momentos descubre. El regreso recorrido por la costa cantábrica. El amor es el único acto racional que nos hace humanos y la violencia individual o colectiva nos recuerda nuestra naturaleza animal, es un acto de barbarie que nos condena. El recorrido de vuelta fue descubriendo ciudades de la provincia vascas. Mario empieza a investigar el origen del conflicto separatista, esta región fue el refugio republicano, por lo que Francisco Franco solicita apoyo a la Alemania nazi para bombardear esa provincia. El dato histórico narra lo siguiente. El árbol de Génica. En un ataque sin precedente, la Legión Cóndor comandado por el teniente coronel Wolfram Freier, al frente de 42 aviones Heinkel, inicia a las 4:30 de la tarde del día 26 de abril de 1937, un devastador ataque sobre la ciudad inerme de Génica. Fue un ataque contra la resistencia republicana, ordenado por el que posteriormente se erigiría dictador de España. Con la complicidad de la nobleza monárquica de aquella época, y apoyada por la Iglesia Católica. El saldo final fue de 1500 civiles muertos. Huella imborrable de sangre hermana. Caín mata a Abel, un acto terrorista del Estado central. Queda el testimonio del alevoso genocidio, el cuadro mural titulado Génica. Obra maestra del genial pintor halagüeño, Pablo Picasso Ruiz. El verdadero arte está más allá de lo temporal, es el símbolo de la violencia ciega del inconsciente colectivo, del que se refiere Carl G. Jung. El cuadro actualmente se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid. Durante muchos años se expuso en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Mario de regreso a Madrid. Si Mario llegó al País Vasco con una pregunta y confusión en su vida, ahora regresaba con una dolorosa respuesta. Hay dos clases de reacción ante la adversidad. Una, la negativa del resentimiento y odio. Y otra la respuesta productiva de la compasión que nace de una alma noble. Lo que hacía diferente a Mario de Esteban, era el sentimiento positivo o negativo que cada uno tomó. La elección en la vida te hace libre o esclavo. Mario se dedicó en cuerpo y alma a concluir su postrado y obtener tu titulación. Lo hizo en forma sobresaliente, con el apoyo de Mercedes, su amiga y confidente en su estancia en España. Ella y Mario sabían que no iba a formalizar relación alguna. Solamente se concretaron a vivir el día a día y tratar de ser felices como ya lo hemos dicho. Mercedes era una chica agradable, simpática y buena compañía para Mario y nada más. Un viernes de recorrido de tapas por Madrid, ella con sus dos manos toma el rostro de Mario, y le interrogó con la mirada y la voz. Mario. ¿Me amas? Mario dirigió su rostro en otra dirección y solo alcanzó a contestar, te estimo mucho de corazón. Era una gentil respuesta que lo decía todo.
Sin embargo, no cambió su agradable relación. El curso había concluido, ya no había razón para continuar en España. La amistad con Mercedes era solo eso, y el verdadero objetivo de su estancia en aquel lugar, se había cubierto. Era una respuesta dolorosa. Sí. Muy dolorosa. Pero, el saber la verdad, era mejor que vivir en la incertidumbre por largo tiempo. Incluso el condenado, al conocer su sentencia y fecha de la misma, se prepara a morir. Pero ya no camina en la penumbra de la incertidumbre. El destino es el ingrediente más impredecible de la vida de un hombre. La estación de Atocha. Descripción de un naufragio de Ana Clavel. No estábamos haciendo el amor. No el 11 de marzo del 2004, cuando los trenes estallaron sobre las vías, y Atocha olía a carne quemada y sangre menstrual. El dolor del infierno, el dolor de las heridas, por haber traicionado el pacto de carne, que invita a gozar antes de morir. Era un día soleado cuando los jóvenes se dirigían a la estación del metro, la mayoría con sus vaqueros, sus camisetas coloridas, llevaban sus mochilas a la espalda. Era cosa de todos los días observar a esa hora el regreso a casa de los jóvenes estudiantes. Había empleados, personas mayores, todos se dirigían a la estación Atocha, todas se dirigían a su destino final. Fue una explosión terrible. Los trenes descarrilaron, la confusión era total, cuerpos mutilados, miembros dispersos, cadáveres calcinados, la sangre y el dolor por doquier. Algunos sobrevivientes buscaban ayudar a rescatar a los sobrevivientes, otros desconsolados ante la dantesca escena, lloraban, unos sentados en las vías, sin alcanzar a entender la magnitud de lo ocurrido. Era como si el mundo se hubiera destruido, y en verdad parte de la esperanza del mundo murió ese día. Para los españoles ya no volvería a ser como antes. Atocha marcaba la venganza de grupos extremistas del Oriente, que enviaba su mensaje de muerte. Salgan de Irak. ¿Acaso no era volver a recordar Guernica? Un genocidio a gente inocente e inerme. Había algo en común entre ellas. Lo injusta de la acción, fue una afrenta a la conciencia humana. Ningún juicio moral lo justificaba. Como muchas de las personas que por desgracia se encontraban en Atocha, no fue posible identificar. Mario y Mercedes se encontraban en ese momento trágico. No se volvió a saber de ellos. Los reportes y boletines hablaban de lo difícil que era identificar los cuerpos cercenados, solo mediante algunos objetos personales que pudieran dar algún indicio. Eran cuerpos anónimos, como el acto criminal cometido por aquellos terroristas que seguramente actuaron en forma suicida. El que a hierro mata, a hierro muere. Jesús a Pedro, en su aprehensión. En algún lugar de Chiapas, Esteban desde su clandestinidad, mira sorprendido las noticias del atentado en Madrid. En esta ocasión no se le acreditó el acto a ETA. Se sabe que fueron grupos terroristas de Al-Qaeda los que se acreditan el acto terrorista. Como español se siente conmovido e indignado, sus añejos sentimientos de odio se vuelven solidarios a todos los españoles. Al día siguiente, compra los diarios para seguir los pormenores de la tragedia de la estación de Atocha. Observa las fotografías con escenas dantescas, y asoma en su mente aquel recuerdo del atentado al almacén realizado por él. Ahora no se regocija con los comentarios de las noticias, su vista se detiene en las listas de los desaparecidos cuando ve el nombre de Mario Alicente Vinagran. La fotografía del pasaporte sirve para identificarlo como desaparecido. De pronto, su intuición le reveló quién era ese joven desaparecido. Era su hijo, ¿quién más con ese nombre? Y de nacionalidad mexicana, nacido en Veracruz y con la fecha de nacimiento. Eran demasiadas evidencias. ¿Era acaso que el destino le cobraba con la misma moneda? Por su mente pasó como una escena de película en cámara rápida, las escenas del atentado del almacén, el rostro de María del Carmen, sus días más felices de su vida, y ahora que se enteraba que había un hijo fruto de ese amor, con esa misma noticia la de su muerte, por un acto criminal precisamente como el que él cometió. Esteban vivía en un mundo sin pasado, sin futuro. Era un proscrito de la vida, sin identidad, ahora, ni él mismo sabía quién era. ¿Era acaso, un judío errante condenado a vagar? Todo lo bueno que amó, o respetó, como María del Carmen, don Julián y ahora su hijo, los había perdido. Se preguntaba. ¿Para qué vivir? ¿Qué sentido tenía ya la vida? La felicidad ya no era posible hacer más mal. ¿A dónde se dirigiría su vida? Una vida sin alma. Fin.